Estimado público presente, en nombre de todos quienes conformamos el Instituto Olmedo para la Educación Cívica, les agradecemos su presencia en la noche de hoy, en la cual vamos a conocer acerca de un tema sumamente neurálgico, al basarse este mismo en lo que es la identidad de los pueblos de la costa. Si nosotros hablamos de cultura, es necesario que conozcamos cuál es la definición de la misma. La cultura, por definición, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, clase social o inclusive época. Esta labor social en la que todos contribuimos de una manera u otra, porque al final cultura la hacen todos los miembros de la misma sociedad, nos ayudan a forjar nuestra identidad. Pero ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de existir? Ahí es cuando la labor del arqueólogo entra al ruedo, ayudando a identificar y definir en base a evidencia la cultura material que nos ayuda a observar un atisbo de la sociedad humana que alguna vez existió. Una parte importante de esta cultura material es el totemismo, el cual en el litoral ecuatoriano representaba el imán de las emanaciones espirituales de la gente, tanto así de que donde había un tótem se colocaba inmediatamente adyacente una iglesia. Esto por consiguiente se aclara de que ocurría hasta después de la colonia. Los tótems, representaciones de antiguos arcones naturales, ocupaban un lugar central de todas las aldeas y ciudades huancabilcas. Escuchemos a nuestro académico asociado Javier Vélez para conocer más de este tema y responderemos unas cortas preguntas a lo que finalice la charla. Con ustedes, Javier Vélez Alvarado. Muchas gracias. Buenas noches. Un tema definitivamente que muchos dicen que ha sido bien tratado, pero considero que ha sido maltratado. Y maltratado bajo algunos parámetros, ¿no? Básicamente, cuando me pidieron que diera esta charla, que son los miembros del Instituto Olmedo, yo lo que le dije, yo ya no quiero dar más charlas porque ya estoy cansado de esto, pero fue tanta la insistencia, le dije, está bien, vamos a aportar algo para la ciudad. Sin embargo, es un tema que lo empecé a analizar y estudiar desde el año 1989, cuando Paulo de Carvalho Neto nos dio un curso sobre la ciencia del folclore. Y lo que voy a transmitir hoy día está ligado dentro de esa línea, manejando la parte arqueológica con la parte de la antropología en esta división que trata sobre el folclore, ¿no? Empezamos. Cuando nosotros analizamos este término del totemismo, siempre vienen las confusiones. Y cuando digo las confusiones es porque durante algún tiempo, cuando se pidió básicamente que una imagen de piedra que estaba en el Museo Municipal sea trasladada hacia su sitio de origen, de donde fue sacada en la década de los 50. Y definitivamente que a partir de ese traslado todo el mundo habló de que eso era un tótem, ¿no? Hasta los más grandes eruditos de la antropología y de la arqueología era un tótem, y ese famoso ídolo que todos lo conocemos con el nombre de San Viritute. Pero este San Viritute resulta que no es un tótem. Entonces empecé a hacer todo un análisis de estas imágenes. Y lógicamente cuando empezamos habían pocas imágenes conocidas. Una de esas era el mono de Chongón, ¿no? Y a partir de ese mono se generaban una serie de historias y de leyendas. Pero cuando empezamos a buscar otras imágenes más, resulta que en el mismo Museo Municipal hay otras imágenes que están relacionadas ahora sí con el totemismo, ¿no? Esto de las imágenes de los animales las tenemos en la zona de Medio Oriente, ¿no? Ahí tenemos gente que está enmascarada y algunos están disfrazados. O sea, se está jugando con dos temas que son interesantísimos, ¿no? Y cada una de esas cumple una función, ¿no? Aquí tenemos más o menos una representación de lo que era Horus, de lo que era Anubis, un chacal y un águila dentro de este totemismo que se daba en Medio Oriente. Pero siempre analizamos las cosas desde el punto de vista de lo que hay afuera, pero nunca estamos viendo lo que nosotros tenemos acá. Y
eso motiva de que hay que a veces reinterpretar las cosas, ¿no? Siempre analizamos que el totemismo es fertilidad, ¿no? Siempre estamos analizando de que el totemismo son estos dioses que están manejando todo un mundo y resulta que aquí los particularizando, ¿no? Aquí en América también tenemos parte de este totemismo y este es el caso de Centroamérica. Entonces tenemos la famosa serpiente emplumada, ¿no? Y vamos viendo que por allá en Medio Oriente o en Asia y en toda la zona de África es la fauna la que está siendo representada, y cuando venimos acá a América sigue, y en el caso de Mesoamérica, que es la zona de Centroamérica, tenemos también una fauna representada como dioses, nada más, ¿no? En cuanto a nuestro país, empezamos a analizar un poco la información de los cronistas, porque en el campo de la arqueología encontramos las cosas, pero tenemos que también después darles una interpretación. Y en esa interpretación a veces es cuando, si no manejamos a veces los conceptos y no tenemos una historia, empezamos ya a tener los conflictos o a interpretar de una mala manera. Pizarro para el año 71 dice que acá adoraban las piedras, y es una transcripción textual, no debería ser ídolos, pero escribían ídolos, o sea, he respetado la escritura de la época, ¿no? Ídolos de palo, y dice que por mandato del Inca se adoraba al sol, ¿no? Aquí hay que analizar algo porque en la zona costera el sol no era uno de los dioses principales, sino básicamente para la región andina. Entonces hay que empezar también a discernir, y cuando uno analiza estos documentos, pues también hay que ponerse y analizar un poco la información geográfica, que es lo que menos hacemos. La geografía a veces pasa desapercibida en estos campos, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de algo que dice en Puerto Viejo. Cuando analizamos entonces Puerto Viejo, el último grupo étnico o arqueológico son los Paches, para el caso de Manabí, que correspondería a la cultura manteño. Entonces hay que ir ubicando todos estos espacios en denominaciones y en tiempo, lógicamente, ¿no? Bien. ¿Qué más dice? Que adoraban una piedra, ¿no? En este caso una esmeralda, que es la famosa piedrita que todos la mencionan como una leyenda, y es la famosa humilla. Pero, ¿qué carácter tenía esta piedra? ¿No? Que era una esmeralda inmensa, y lógicamente cuando analizamos la piedra como tal, o la roca, ¿no? Las minas de esmeraldas no estaban en la provincia de Esmeraldas. La mayoría de los cronistas y los que son muy puntuales, las minas de esmeraldas estaban en el norte de Manabí, de la actual provincia de Manabí. Entonces hay que ir un poco ubicando la parte de la geografía para después ir asociándolos a todos estos elementos. Es algo que poco se maneja acá y es lo que poco se hace, ¿no? Para esto nosotros siempre estamos manejando información geográfica, pero también información de los cronistas y un poco relacionando con la arqueología. Entonces estamos comparando la información para poder tener una información más precisa, ¿no? Acosta también para el año 89 dice que reduciendo la idolatría a cabezas, ¿no? Y un poco cuando hablamos de esta la cabeza, entonces estaríamos también metiéndonos en el temita de las anzas, ¿no? Y todo el mundo asocia las anzas a la región amazónica, pero en toda la provincia de Manabí, a través de la arqueología y después de cronistas, ¿no? Acá también se hacían reducción de cabezas, y eso está en las estatuillas que vemos nosotros. Entonces, un poco para que se tenga una idea, que la gente seguía viendo esto como algo extraordinario o algo raro, ¿ya? Garcilaso de la Vega, ¿no? Dice que adoraban a la hierba, a las plantas, a las flores, a los árboles, ¿no? En ningún momento están mencionando aquí que estaban adorando imágenes antropomorfas. En ningún momento. Siempre están ligando todo esto a la naturaleza. Y nada más, ¿no? Es interesante todo lo que explica Garcilaso, cronista también muy culto. O sea, no pensemos que era un hombre de poco conocimiento. Recogía mucha información también y toda la escribía, ¿no? Su obra es voluminosa, y en determinado momento muchos temas o muchos puntos están muy relacionados con el tema de la balsa, con el tema de la veneración de ciertas imágenes. Trata sobre ciertas dinastías, sobre ciertas costumbres que se están dando. Entonces podemos nosotros tener una idea de que todos estos cronistas están informando lo que ellos vieron. Son descriptivos, definitivamente. La geografía también es descriptiva, ¿no?
pero es el esquema que se manejaba en la época y nos toca a nosotros leer esas descripciones, asociarlas con la parte arqueológica, pero también lo que nos viene dejando la gente con sus costumbres, ¿no? Para entrar ya con los huancabilcas, ¿no? El tema del totemismo, y me voy a ubicar cronológicamente, ¿no? Esto es un cuadro cronológico que tenemos para toda la zona costera, y a partir de la lectura que vengo realizando en todos estos años, ¿no? Hay fechas que definitivamente que se mantienen, pero para el último periodo que está relacionado con el periodo de integración con la cultura huancabilca, la fecha 500 después de Cristo es una fecha que motiva mantenerla por la sencillez en acordarse y no estar con las fechas que utilizan los arqueólogos, el 658 o el 659, ¿no? Que trae confusiones. Pero estoy moviendo la fecha que antes teníamos del 1533 al 1700. ¿Por qué de esto? Porque definitivamente cuando tú te pones a leer toda la información de cronistas y después toda la información que dejan viajeros, que dejan escribanos y todo eso, se siguen mencionando los huancabilcas hasta el siglo XIX. Yo soy un poco prudente en dejar el año 1700 y ya ir eliminando el famoso año 1533 que siempre se manejaba, que con la captura de Atahualpa se acabó todo, y resulta que no es así, ¿ya? Eso es imposible de que sea. Y peor en la cuenca del Guayas, cuando en la cuenca del Guayas tuvieron un acceso por lo menos hasta el 1800, ¿no? Bien. Esa es el área geográfica que estoy manejando actualmente. Hay una línea muy fina de color amarillo que trata sobre este grupo étnico de los huancabilcas. Los huancabilcas, siempre cuando analizamos, son los descendientes de los cholitos que tenemos hoy en día. Pero los cholitos resulta que no son cholitos, sino son descendientes directos de estos huancabilcas. Y tenemos que siempre verlos como un grupo humano, y la información arqueológica nos da un detalle muy puntual. Nos dicen que los huancabilcas son más antiguos que el grupo étnico manteño copache. Significa que nosotros tenemos que manejar una información ya más coherente y no estar mezclando que todo es una sola. Se difieren culturalmente también. El manejo de la cerámica en el caso de los huancabilcas difiere de los manteños. Ciertos sistemas de organización, si bien es cierto, todos están manejados bajo señores y caciques. El ejemplo más claro que tenemos sobre un señorío es el señor de Salán, ¿ya? Pero también en Coloncha hay otro señor. Entonces tenemos ya grupos bien establecidos. Y un tercero, que es donde mejor información tenemos, es el señor Tumbalá, que bajo su mandato también habían cerca de 7 caciques en la isla de La Puna. Entonces, estos huancabilcas no solamente están en la zona costera, sino que también están en la isla Puna, pero también los tenemos dentro de una franja que están ocupando toda la ribera del río Daule, y los encontramos hasta la zona de Balsara. O sea, datos que poca gente conoce, pero que hay que irlos incorporando ya al tema de la arqueología, ¿no? Para entrar ahora sí ya al tema con este grupo, ¿no? Cuando nosotros analizamos y usé el folclore para poder tener una explicación más lógica a lo que estábamos tratando, ¿no? La única manera de hacerlo era a través del hecho folclórico, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros manejamos dentro de conceptos. Son los conceptos que no todo el mundo los conoce, y a veces cuando nosotros andamos por ahí y vemos a alguien que se viste estrafalariamente, decimos folclórica la persona, ¿no? Pero resulta que no es así, ¿no? O por ahí sale el perrito con una camiseta, con una toalla, que es el folclórico de la gente, ¿no? Y el folclore es una ciencia también dentro de la antropología, ¿no? Y para que algo sea considerado un hecho folclórico debe cumplir con 2 requisitos, ¿no? El uno, ser anónimo, o sea, no tiene que tener una autoría. Y lo otro es no estar amparado bajo una entidad o una institución. Eso es lo que norma, y bajo ese concepto yo estoy manejando todo lo que es, en este caso, el totemismo, ¿no? Bien. Dentro de este folclore, ¿qué nomás tenemos nosotros, ¿no? O sea, son las relaciones de este hombre con la belleza inmaterial, la parte poética, después tenemos lo narrativo, lo lingüístico. Lo lingüístico es algo que pocas personas le dan importancia, ¿no? Pero cuando ustedes están en la zona de estos famosos descendientes huancabilcas, si ponen atención a lo que ellos expresan, ¿no? Para ellos el artículo neutro lo le da lo mismo para la mujer que para el hombre, y usted lo ama a ella. Entonces uno se queda a veces así todo sorprendido por esas expresiones, ¿no? Pero
esa es la manera de expresarse de ellos, ¿no? En Manabí tienen la costumbre todavía de decir el día jueves, ¿no? Forma parte ya de un argot o de un lenguaje poco usado, pero que todavía la gente lo mantiene, ¿no? Y usted ya lo ha oído de la señorita. No dice, ¿qué es esto? A usted ya lo ha oído, ¿no? No se queda pensando, ay, usted sí lo he visto, ¿no? Pero son expresiones que todavía se mantienen, pero que hay que irlas recogiendo para poder nosotros entender después a dónde queremos llegar. Esta parte de lo sobrenatural, que es la parte mágica, y un poco cuando entramos al totemismo voy a pedir que se despojen un poco de todas las creencias religiosas, porque yo no voy a atacar ningún tipo de religión, sino que tenemos que despojarnos de ese criterio para poder entender las cosas, porque si no, este señor es un hereje, este señor se está haciendo contra Dios, y no es nada de eso. O sea, estoy desligando las cosas por eso desde el comienzo, ¿no? Lo mágico es importantísimo para poder entrar en el campo del totemismo, ¿no? En la parte de lo social y después toda esta parte de la producción, la ergología, que es todo lo que corresponde a lo que uno hace con la fuerza muscular, eso es lo ergológico, ¿no? En determinado momento hay ciertas propagandas de las sillas que sí son ergonómicas, que se ajustan a la proyección del cuerpo, ¿no? Pero la ergología está ligada en la preparación de los alimentos, en el campo cuando están haciendo una casa, la gente que está en la zona de Isidro Llora haciendo las hamacas, todo eso forma parte del trabajo ergológico, ¿no? Y lógicamente pues a cada una de esas cosas tenemos un calendario folclórico que a veces es necesario hacerlo, conocerlo, tenerlo, por razones bien sencillas, ¿no? A través de eso nosotros también podemos tener una fuente inagotable de información de lo que hace nuestra gente. Cuando entramos yo ahora sí a la parte mágica, que es donde se encasilla también el totemismo, ¿no? Ahí tenemos una serie de temas que dan como la magia, ¿no? La magia es interesantísima en función de que la gente piensa que puede predecir o puede adivinar, ¿no? El animismo, que puede ser cuestionado, y si nosotros nos ponemos a normar ciertas cosas relacionadas con la iglesia, no vamos a entenderla definitivamente, ¿no? Porque el concepto de esta gente es distinto, ¿no? El velorio, por ejemplo, nosotros aquí decimos, este es el velorio de porque se murió tal persona, pero cuando tú vas al campo dices, tenemos un velorio de santos, y un velorio de santos implica de que tú tienes que hacer una visita, porque deseas hacerla, pero vas llevando tus velitas, entonces vamos a velar a los santos, ¿no? Y el velorio se termina cuando se acaban todas las velas, puede durar 10, 15 días, ¿no? Son extensos. En el caso de la religión, todo lo que son la parte de la oración, las prendas exvotivas, ¿no? Están registradas para el caso de la isla de La Plata, de que había un adoratorio y cuando algún aborigen de la época se enfermaba, hacía un miembro del cuerpo y lo ponía en el altar para curarse, sea del dolor de cabeza, del dolor del brazo, del dolor de la pierna, y eso todavía lo podemos ver cuando vamos a Nogola y donde la Narcisa de Jesús. No se ha perdido nada de eso, ¿no? Ahí se mantiene. Los unos con los huancaviljas, los otros con los cholos, ¿no? Los otros que les decimos los cholitas, pero también acá tenemos a los montuyos bajo los mismos esquemas, ¿no? Los talismanes y los amuletos, ¿no? O sea, a veces el cargar el crucifijo o la pata de conejo que le dicen, o la herradura en la puerta, forma parte de todas esas creencias que están ligadas a la parte mágica. Los tabúes, lo que hay que evitar, ¿no? Y los tabúes no es lo que hay que evitar en el plano sexual, no, esto es en el plano de las creencias que tiene la gente. Esto no puede funcionar porque no es así, o esto es así por tal cosa. La medicina folclórica, los curanderos, ¿no? Hay gente que dice, cuando uno conversa con los curanderos, le dicen, esa es una enfermedad de Dios. Esa es quien la cura, el curandero. Pero esa ya es la enfermedad del ser humano, esa la cura el médico. Tienen sus conceptos bien arraigados y bien definidos también, ¿no? Y dentro de las creencias, todo lo que uno supone que puede hacer, ¿no? Bien. Un ejemplo de esta parte mágica es la cartomancia, ¿no? Hay mucha gente que cree en los naipes, ¿no? Y van y lo consultan y toda la vaina. Pero traje este gráfico un poco para reírme porque ahí está el señor que lee las cartas, está la muchacha enamorada, pero está la madre de la muchacha viendo que la enamorada es un infame, ¿no? Entonces, son estos conceptos que la gente los asume, ¿no? Y piensa que también son realidades para ellos.
Irse contra eso es difícil, entonces uno lo que hace es que recoge la información y después tiene que irla tamizando y ubicándola dentro de contextos, ¿no? Entonces, dentro de toda esta explicación mágica, el totemismo forma parte también de este, y es un símbolo más, ¿no? Son objetos que forman parte de una especie, siempre relacionados a una planta o un animal. Desde ese punto de vista, el Sambiritute nunca será un tótem, ¿no? Es una planta o un animal. Nosotros, ¿qué tenemos más acá? Representaciones de animales, ¿no? Conversaba hace poco con un amigo y me decía, pero el tótem solamente es en Norteamérica porque están ahí las imágenes como el águila. O sea, analizamos una información, vemos una información y la asumimos, pero no estamos analizando nunca el contexto general que hay, ¿no? Y eso motiva a veces a ser muy puntuales en el desconocimiento y nada más. Lo que está relacionado también a lo no visible forma parte, ¿no? Y cuando decía de la religión un poco, nosotros a veces oramos y creemos en algo que no vemos, relacionado a lo invisible, pero acá vamos a ver las otras cosas, ¿no? Las variedades de tótem. Nosotros tenemos un tótem clánico de un grupo. Cuando los españoles llegan acá están mencionando de que en todas las costas hay diferentes grupos, que cada un grupo tiene un área geográfica, tiene una lengua, tiene sus costumbres, ¿no? Pero el tótem clánico vendría a ser para una parcialidad o para un grupo humano, ¿ya? Pero también hay un tótem sexual. Las damas dicen, tenemos un tótem que puede ser en determinado momento un águila. En términos generales, no estoy diciendo arpía para que no piensen que les estoy ofendiendo, ¿no? Nada más, el águila, ¿ya? Pero el hombre puede decir, yo cojo un jaguar, ¿ya? O sea, cada sexo está cogiendo y todos los hombres van a pertenecer en la relación con el tótem sexual del animal que están escogiendo o de la planta en determinado momento. Y lógicamente los tótem individuales. Cada persona tiene derecho, o si quiere ser descendiente o tener una ascendencia divina, va a escoger a su animal. En este caso, si a mí me dirían, Javier, ¿qué animal escogería? Yo siempre digo el águila, porque me gusta andar solo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta andar en grupo y dirá, bueno, queremos ser ovejas, no sé. Pero la relación siempre se va a manejar dentro de esos conceptos, ¿no? El clan tótem definitivamente que es el más importante dentro de todas estas relaciones del hombre con la naturaleza y con las deidades que quiere creer, ¿ya? Pero fíjense que también un tótem genera un tabú, ¿no? Yo no puedo matar al animal del cual digo descender o que yo lo asumo como mi Dios. Eso es sagrado, no lo puedo tocar, ¿ya? Entonces está generando también una serie de posiciones que en este caso están generando tabúes, ¿eh? Y eso se prohíbe, nada más. ¿Por qué? Porque estaría yéndome contra mí mismo y no puede darse eso, ¿eh? En la parte religiosa y social también se van dando las cosas, ¿no? Pero siempre es que ese tótem, ¿no?, va a ser nuestro Dios y nosotros descendemos de él, o va a ser la persona o el animal que nos va a cuidar, no la persona, el animal que nos va a cuidar, que nos va a dar una protección siempre, ¿ya? Para el caso del tema, me metí un poco a tratar solamente sobre lo que es el grupo Huancavilca, y que está relacionado a la gran península de Morro y Santa Elena, ¿ya? Eso implica desde la zona de Chongón, y estamos llegando hasta la zona de Santa Elena, y ligados básicamente a lo hallado en la cordillera costanera, que están apareciendo nuevos elementos de estas manifestaciones talladas en piedra. Dentro de ese esquema, entonces, he empezado a hacer luego todo un análisis de las cosas, ¿no? Eran escultores, definitivamente todos en piedra, estaban tallándolas en conglomerado marino, estaban tallándolas en arenisca, estaban tallándolas en piedra caliza. O sea, una diversidad de piedras para generar estos dibujos, ¿no? Que es lo impresionante, porque todas están sujetas a distintos tipos de piedra, ¿no? ¿Cómo se asumía todo esto? Definitivamente dicen, son señaladores de tumba, y todo el mundo son señaladores de tumba. ¿Por qué? Lo leyeron a un fulano porque encontró eso, y a partir de eso quedó marcada la evidencia de que
una muestra de estas va a ser siempre un señalador de tumba, pero no va más allá. Y por eso es que yo entré en el campo del folclore para poder entenderlo, ¿ya? Un tótem no es culto a la fertilidad, porque no lo es. Un tótem es algo que está relacionado con una ascendencia de la cual yo desciendo, porque ese va a ser mi protector, ese va a ser mi Dios. Y el Dios con D minúscula, hago la aclaración, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que la gente siempre tiende a confundir, ¿no? En las excavaciones que he realizado, en determinado momento siempre hemos encontrado los señaladores de tumbas, que son unas lajas de piedra de forma irregular, que están ubicadas justamente en cada uno de estas tumbas, que son tumbas de pozo con cámaras laterales. Bien. Un poco vámonos ahora sí al Museo Municipal. Este es estaba catalogado como una piedra de sacrificio y que por ahí tiene un orificio en la cabeza el caimán, y este caimán le corre el agua cuando sacrifica, la sangre cuando sacrificaban a alguien. Son todas unas cosas que son mentiras, ¿no? Que no son reales, que nadie las vio tampoco, que tampoco están registradas. Pero esta imagen de aquí corresponde a un caimán y a una especie de lagartija. Deben ser un par de saurios ahí, que es la denominación general. Cuando me puse a ver esto, digo, dos animales que están ahí, y no es más que la separación en determinados momentos, y ahora sí ya digo con la certeza, de dos áreas geográficas, porque esto fue ya en Puna, en donde aquí tenemos a un grupo con sus caciques, un clan de los caimanes, y acá tenemos el otro grupo de los caciques con su clan de las lagartijas. O sea, eso es una línea divisoria que está relacionada definitivamente con un territorio. ¿Ya? O sea, no es lo que estamos imaginándonos de la piedra ni nada de esas cosas. Por eso dije que hay que empezar a manejar la información ya desde otro punto de vista. No podemos estar siempre ligándonos a todas estas cosas de que es el señalador de todo o que es la piedra de sacrificio. No son ninguna de las dos cosas. En este caso, ninguna de las dos. ¿Ya? Entonces, es necesario que empecemos nosotros a dar un giro en las interpretaciones, basándonos en fuentes documentales, pero también en las cosas que se están encontrando y que son buenas, ¿no? Para el año 26, ¿no? Ribe dice que en la provincia de La Suay, hay ciertas ceremonias, ¿no? En donde la gente va ladrando, están bailando, relinchando, pateando, o sea, todo ligado a que dentro de estas festividades que se dan, ¿no? Todo con animales, ¿no? Quizás acá en la costa todavía me falta analizar un poco el famoso baile del curiquingue, ¿no? Porque cuando ella se baila el curiquingue en las festividades se disfrazan, o sea, viene no solamente la máscara, sino también es el disfraz, ¿no? Y es interesante ver porque la música un poco está ligado al baile del animal. Entonces cuando te dicen, usa la pata curiquingue, alza la pata curiquingue, es un espectáculo bellísimo el ver el baile del curiquingue, ¿no? Pero en la costa. Sí. Eso lo ves en Chandú y lo ves en todas las poblaciones que están acá. Sí. Es que verdad, yo pensé un poquito, porque me sorprende porque el baile se lo hacía con traje de sierra. O sea, por eso y tú ves que se ponen en madera, están las alas y es el baile. Y has visto tú los curiquines, yo siempre les estoy tomando fotos y los estoy filmando para verlos cómo caminan y cómo van saltando. Son de acá. Acá los tenemos. Sí, el baile del curiquín. ¿Ya? Sí. Eso que estoy que en Cuenca es lo mismo que hacían en Antigua. Son pueden baile, o sea, el solsticio. Y el solsticio asociado a las cosechas, ¿no? Porque ahora no sé cómo son las máscaras, pero en su momento yo conseguí máscaras que sí habían sido usadas por eso. Y había máscaras de perro, había máscaras de lobo, había máscaras de algunos animales que ellos tenían en la zona. Y que había veces que había un vomitador que se le mostraba. Pero para mí era valiosísimo eso, porque se la dio. Ellos mismos dijeron, esta la usamos. Ya. Cuando trabajábamos en el Museo del Banco Central, en el área etnográfica, estaban todas esas máscaras. ¿Recuerdas? Ahí están. Yo no sé si quedan. O las botaron, no sé. Ya. Bueno, pero
son evidencias, ¿no? O sea, y junto con eso, o sea, el baile del Juriquingue es uno de los más famosos, pero en algún momento, en el año 89 me tocó éramos estudiantes, casi todos nosotros, y hicimos un trabajo en la comuna de Juan Montalvo, y me tocó entrevistar a la partera del pueblo, ¿no? Una señora que pasaba de los 82 años, 83 años. Y cuando yo le preguntaba a la señora, me dice, oye Isidra, le digo, ¿cómo hacen ustedes para enamorarse? Entonces la señora me queda viendo y me dice, eres curioso. Y se pegaba su risotada, ¿no? Pero era un espectáculo ver a la mujer, ¿no? Y yo disfrutaba mucho, ¿no? Y recuerdo que me dicen, nosotros bailábamos y tarareábamos el baile del perro, el baile del mono, el baile del igual, todos como los animales. Pero ¿cómo eran? Como ellos hacen las cosas, es con el perro, vas así, te mueves y todo lo vaina. Y si había alguna lagartija, ya era más difícil porque era más rápido. O sea, fue una enseñanza para mí impresionante cuando conversaba con esta mujer, ¿no? Ajeno a su trabajo, porque era partera, ¿no? Pero, y te agarraban de la mano. Ay, Javier, no preguntes eso, ¿no? O sea, le daba un poco de vergüenza, pero el enamoramiento estaba ligado a las fiestas, a las festividades, y la música que ellos la tarareaban, porque no había ni guitarra ni nada, sino tarareaban, ligada a los animales, ¿ya? Entonces, hay una riqueza, ¿bien? Luis Piana Bruno, Antonio Obedo, en sus años de amantes de la arqueología, hicieron muchos trabajos en toda la zona de la cordillera Chongón. Todo ese tramo es la cordillera costanera, que en ese tramo se llama Chongón, más adelante se llama Colonchi, después tiene una serie de nombres y termina en Esmeraldas. Pero cuando ellos empiezan a hacer su trabajo, encuentran esto de aquí, y este era un señalador de tumba, dijeron ellos, y a partir de eso todo el mundo dice señalador de tumba. Definitivamente estaba marcando una tumba, pero la generalidad de los señaladores de tumba no es eso, de tener un felino tallado ahí, ¿no? Volvemos a la reinterpretación. Ese podría ser un tótem individual con seguridad. El único. ¿Por qué? Porque en ese sector tendríamos el poste totémico con los caimanes. Pero ya no podemos decir señalador de tumba a la buena de Dios. Tiene que ir el complemento de la realidad. O sea, ese de ahí definitivamente forma parte, porque es un tótem. Sí, pero no es solamente el señalador de tumba. Está el felino. O sea, es el único. Entonces, eso está ligado ¿qué? A un tótem individual con seguridad, porque no puede ser sexual, sino tendría que tener muchos entierros dentro de esa tumba, y no fue así. Entonces, esas son las interpretaciones que hay que manejar. Entonces, no es un señalador, es un tótem individual que estaban señalando una tumba, ¿no? Algo parecido también salió en Bellavista. Lógicamente aquí ya no se lo registró porque lo sacaron y se lo llevaron, y hoy día está en el colegio Luis Ayala de Vilés. Prometieron ya fuera de tiempo dejarme pasar para hacer unas tomas de ese felino, y es de piedra caliza, que es también muy parecido al anterior. El anterior es de una piedra arenisca, este es de una piedra caliza que se halló en la Libertad, ¿no? Vamos a entrar a lo que estamos viendo, ¿no? Los relatos. El nombre de la ruta de los viejos dioses fue dado por Francisco Huerta Rendón, un historiador, amante también de la arqueología, un hombre que hizo muchos aportes también a la parte de la historia de la ciudad de Guayaquil. Pero esto se dio en un viaje que se hizo desde Guayaquil hasta Santa Elena, y en ese viaje iba la persona que se menciona ahí y Francisco Huerta, y en el carro que iban del Estado en esa época, iban recogiendo en la camioneta a la gente que siempre te pide, lléveme. Hasta cuando yo era muchacho, cuando uno ya estaba cansado, le decían, lléveme más adelante, súbase al baile, lo llevaba. Hoy ya nadie te lleva. Pero en esa época todavía eran las cosas. Entonces tuvieron un accidente, ¿no? Y en ese accidente lo relatan los dos, ¿no? Significa que no fue mentira, ¿no? Los dos coinciden en muchas cosas, ¿no? Pero dice que
habían andado por ahí viendo todos estos ídolos. Ahí relatan un poco lo de Chongón, porque no le besó el rabo y dice que le ocurrieron las desgracias, y lo dicen, ¿no? Es que me iba a subir a estar pisando en un rabo un monte, entonces como no le besó el rabo tuvieron el accidente. La maldición se dio, o la sentencia. Pero vamos con la siguiente. ¿Y qué es lo que pasa ahí, no? En ese tramo que va desde Juntas a Julio Moreno, es todavía parte de la cordillera, no hay zonas planas. El carro cae en un hueco y se vira. Y en esa vaina viene todos los griteríos, y el uno dice que se le ha rompido la cadera, ¿no? El otro buscando a su hijito, ¿no? El otro se fue de bosque, se le había roto todos los dientes ahí. Tendría que ir Fernando Mancero a ver si en esa época le ponía todo el frontispicio, ¿no? Por ahí los otros gritando, ayúdame, que se le había quebrado las piernas, ¿no? El otro se había metido ahí en Espinegro también, porque salieron todos chispeados, ¿no? Y los comentarios que se hacen, ¿no? Dicen, y vino lo bueno. Son testimonios, ¿eh? Lógicamente el término cholas lo he puesto ahí porque así lo dicen. Hoy en día allá nadie está usando el término cholo, si no soy descendiente de Huancavilca, dicen ellos, ¿no? Pero dice una señora ya de mayor edad, dice, se levanta todo, se despertó, dice que se queda asombrada de ver todas las cosas, ¿no? Y empieza a coger parte de una rama y empieza a gritar. Esto es para 1946-47. Tigre, sálvanos. No está invocando a Dios, a nuestro Dios. Culebra, sálvanos. Mono, sálvanos. Hemos visto ya al mono, hemos visto al tigre. Hasta aquí, ¿no? Vuelve la señora a hacer sus maromas y toda la vaina y empieza de nuevo, ¿no? Tigre, ayúdanos. Culebra, ayúdanos. Mono, ayúdanos, ¿no? Fíjense que no están pidiendo bajo ningún punto de vista ni concepción nada de ayuda al Dios que nosotros conocemos. Eran a sus dioses, ¿no? Por eso cuando analizamos el totemismo tenemos que ver estas imágenes, no tenemos que enfocarnos en lo que hay en Norteamérica, sino ver las cosas nuestras acá, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, yo cuando leí esto, o sea, un poco me trasladaba porque fue mi padre que me comentó esto. Y lógicamente que él lo explicaba mejor, porque él hacía hasta las piruetas cuando veía a la mujer dibujando todo eso, ¿no? Yo no lo hago, ¿no? Porque no hay polvo si no lo hiciera. Pero es interesante cómo se van manifestando todas estas cosas y que están ligadas a esa parte mágica, al totemismo, ¿no? Son sus dioses, ¿no? Y Francisco Huerta, que también fue el otro acompañante, ¿no? Francisco Huerta fue demetido, me dice mi papá, porque yo era el inspector de educación y él me dijo, llévame Ángel, bueno, vámonos. Como eran uña y mugre, mi papá después hizo la geografía del Ecuador, Pancho Huerta hizo la historia del Ecuador, entonces había una amistad entre estos señores ahí y les fascinaban estos temas, nada más, ¿no? Bien. Este Francisco Huerta, ¿qué es lo que dice? ¿No? Cuando está ahí dice, rota la guardia de la reserva frente al blanco. O sea, los habitantes de Huancavilca con este par de señores ahí que no eran de su gente, ¿no? Dice, por la cercanía a la muerte, la mujer y las hijas de un herido que yacía inconsciente sobre el polvo cantaron. Más propio sería decir, plegariaron a sus viejos dioses. Y dice, espíritu de la montaña, espíritu del seis, espíritu del mar, devuelve el alma a su cuerpo, José Tigrillo. Qué lindo relato, ¿no? O sea, el fulano por ahí ya inconsciente, a veces estaba soñando todavía, pero la mujer y sus hijas pidiéndole a esos dioses que por favor traigan al espíritu de su esposo y de su padre, ¿no? O sea, son las cosas que hasta esa fecha todavía se mantenían. Y justamente ayer que andaba por Vince, por un trabajo,
conversaba con una de esta gente, le digo, oye, por aquí todavía hay curanderos, y me dice, sí, hay como 5. ¿Y en qué creen? Me dice, pero no preguntes esas cosas, eso ya nadie cree, ¿no? Entonces, le digo, pero necesito conversar con 4 o 5, todavía hay gente que cree en los diablitos y en los espíritus. Por supuesto. O sea que, siendo un área geográfica totalmente distinta, ¿ya? Estamos hablando ya de Montubio, estamos hablando de Huancavilca, mantienen todavía esas creencias, ¿no? Y hay que aceptarlos como vienen. Pero también usaron las ramas para hacer los dibujitos, ¿no? Pero imagínense llamar al espíritu del mar, ¿no? Debe ser algo en su concepción de un poder inmenso, porque el mar es inmenso, ¿no? No sé hasta qué punto los términos del espíritu, el alma y todas esas vainas habrá que buscarles un significado para este caso, no en función de lo que manejamos nosotros, ¿no? Nuevas esculturas que aparecen, ¿no? Esta es una cabeza de culebra. Esto lo fue hace el año 2016, que andaba por allá buscando información para tener ideas más claras. Y ya vimos que había el mono, había el tigre, pero también culebra salva, ¿no? Bueno, aquí ya está la imagen de la culebra. Aquí están los ojos, aquí está la boca hacia abierta. Cuando la vi me quedé así todo pensando, y dije, pucha, digo, ¿y dónde la encontraron? Me dice, esa salió del cerro de allá al frente, que no es lógicamente el Cerro de las Negras, que todo el mundo lo atribuye como a la cantera para hacer estas imágenes. Y lo tenían frente a su casa. Y yo hizo para protegernos. O sea, 2016 y todavía el Dios Culebra está haciéndose presente con esta gente, ¿no? O sea, suena muy bonito, y después tenemos 2 monos más. El uno está en sub y baja y está metido dentro de la casa, o sea, está la casa, está la cerca y lo tienes en una esquina y está en esta posición. ¿Y por qué está ahí? Es mi protección. Él ahuyenta todo. Me quedé, bueno, está bien. Y el que está al lado es el hallado en el año 15 en Los Ceibitos. Los Ceibitos es adentro de Colonche, más o menos unos 25 minutos, en donde también tiene la misma posición del mono de sub y baja, ¿no? Lógicamente en Los Ceibitos también aparecieron 3 imágenes antropomorfas que no están ligadas bajo ningún concepto del totemismo, pero ese mono sí, ¿no? Quizás me inclino más a ver cómo cuidan y conservan los ídolos la gente de allá, en la posición de la imagen que está a la izquierda de ustedes, porque el otro, gracias a la intervención para darle protección de algunos funcionarios, le hicieron ese cerramiento y limaron la imagen para que quepa ahí. Y es la gente que pide cuidar después todo esto. Bueno, pero eso es una realidad y tengo la foto que me permiten decir todo esto. Bien, entonces, volvemos un poco. Ya hay los monitos por aquí, la culebra por acá, el lagarto por allá, los felinos también. Ya hay un panteón, y ya no estamos hablando de 2 imágenes, sino tenemos un grupo más numeroso, que ahora sí nos permite decir que, dependiendo de esas áreas geográficas, tenemos también grupos humanos que tienen sus dioses. Estos dioses que están ligados a la naturaleza, definitivamente, ¿no? He dejado un poco para el último esto de las famosas sillas en forma de U, que generalmente más se las encuentra en la zona de Manabí, el sur de Manabí y la zona central de Manabí, ¿no? Sillas que son sinónimo de poder, pero si nosotros analizamos las bases de estas sillas generalmente tienen figuras humanas y de animales, halladas de una manera indistinta, no están bien asociadas, excepto cuando se trabajó en la comuna de Agua Blanca, en donde muchas de estas sillas se las encontraba en los costados de las edificaciones, de las estructuras que quedaron de las edificaciones, y estaban un poco alternadas entre figuras humanas, de base humana, con animales, ¿no? Los animales, de nuevo, están indicándonos posiblemente de que era algún grupo que estaba representando con el clan del felino
La siguiente, por favor. Y acá tenemos un humana que al final, aquí se manejaban bajo otro concepto, o no vendían, o era una representación muy general. De estas sillas hay bastantísimas, al igual que hay unos pilares pequeños de piedra, pero que tienen una concavidad en la superficie. Lo que nos hace un poco analizar de que decían, son los soportes para los techos de las casas, sí, pero con esa concavidad pierdes estabilidad, entonces es imposible de que sea eso. Pero no he entrado todavía a la zona norte de Manabí ni al sur, no me interesa un poco Manabí, sino que me quería quedar más con mis temas ligados a la fauna y a la flora de todo lo que correspondiera al grupo Huancavilca más que a los manteños o paches, ¿no? Bien. Para concluir un poco, vemos que el mono es uno de los animales que está predominando acá, ¿no? Las evidencias de adorar a sus dioses, podríamos decir que todavía continúan, o sea, no se han perdido, ¿no? Después de conversar el día de ayer con toda esta gente, digo, ya seguimos con lo mismo. Conversando hasta hace un mes que estuve en Seibitos, porque se está haciendo un museo para ubicar a todas estas imágenes. Me decían, tenemos todavía ahí un curandero por aquí. Curandero porque cura, pero en el fondo son chamanes, ¿no? Y estos chamanes con seguridad absoluta están manejando un poco el tema del totemismo, no como lo concebimos nosotros, sino bajo su creencia de sus dioses, ¿no? Entonces, están ahí toda una secuencia de lo que se ha encontrado. Estoy reinterpretando las cosas que no podemos dejarlas como lo dijeron hace 50 o 60 años. Hay que entrar ya en nuevas propuestas, analizando conceptos también que generalicen los puntos de vista. Y no podemos manejar las cosas bajo supuestos, ¿no? Que porque veo figuras de hombres, mujeres embarazadas, talladas en un árbol, eso es fertilidad. No, el totemismo tiene otro concepto que no está ligado de una manera directa a la fertilidad. Son sus dioses. Ellos dicen descender de tal cosa, ¿no? La siguiente. Todo esto básicamente está ligado entonces a plantas, animales, a los que tampoco vemos, ¿no? Nadie ve espíritus. Aunque cuando ustedes están en ciertas poblaciones, recuerden Sacachún, el panadero ahí decía que él había visto al Tintín. Entonces, ¿cómo lo puedo haber visto? No, yo no lo he visto. Entonces, entramos ya a esa parte del mito, y el mito es lo inexistente, ¿no? Son las cosas que no existen, pero que la gente dice que las vio. Y él juraba y rejuraba que había visto al Tintín. Entonces, el Tintín tampoco es una figura de un ser humano. Nada más. Y los tótems, para finalizar, tenemos un lagarto iguano en Puná, los lagartos del poste totémico de Juntas, el jaguar en las Papas de Bedén, el jaguar en Bellavista, el mono de Sube-Baja, el mono de Chongón, el mono del Cerro Las Tetas, y la culebra de Julio Moreno. Fíjense que ya hay una representación considerable de esta fauna que está ligada a este grupo étnico de los Huancavilcas, ¿no? Creo que con eso finalizamos. Agradezco por la atención, ¿no? Y gracias. En nombre del Instituto Almedo, mi nombre es Jaime Antonio Vélez. Agradecemos a nuestro expositorio que hemos conocido, a Javier Vélez, al Archivo Histórico por habernos facilitado el espacio y a ustedes por acompañarnos hoy en esta muy interesante velada, porque hay información distinta a la que la mayoría de nosotros hemos manejado. Ciertamente van a haber cosas que se quedaron en el tintero, preguntas que se pudieron haber hecho. Esta charla va a ser subida en redes y también se va a manejar un hashtag en Twitter, Totemismo Litoral. Entonces cualquier cosa que quieran preguntar pueden utilizar el hashtag y va a ser contestado desde la red en Twitter. Entonces nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.